Si estás pasando por una lesión del ligamento cruzado anterior y menisco y acabas de entrar en este vídeo, de verdad que me alegro, no sabes lo que me alegro, que acabas de entrar en este vídeo y sobre todo te animo a que te quedes hasta el final y más aún si tienes fecha de operación, sea en breves o en meses o incluso no tengas fecha de operación, sencillamente te has lesionado, incluso no sabrás a lo mejor si hay que operarse, si no hay que operarse, que también lo tocaremos un poco en este vídeo. Me alegro muchísimo porque realmente cuando entiendes todo lo que voy a explicar y sobre todo lo aplicas, ¿vale?, vas a afrontar el proceso postoperatorio de otra manera, no va a haber color, ¿vale? Estamos hablando de lo que vamos a hablar hoy, de lo que hayas visto en el título del vídeo, el preoperatorio, el trabajo que tienes que hacer antes de ir al quirófano, es seguramente de los puntos más importantes y que marca un antes y un después sin ninguna duda. Estamos hablando de que todas las personas que yo he visto y he llevado y todas las personas de compañeros que han llevado también compañeros de profesión, fisios y raptadores, igual que yo, solo especialistas en ligamento cruzado anterior y menisco, no hay ni una sola persona que haya hecho muy buen trabajo preoperatorio y que luego haya tenido complicaciones, infecciones, que haya ido el proceso muy lento. No, todas las personas al final que han hecho un muy buen trabajo, como digo, alguna excepción hay, pero en general casi todas las personas han tenido un proceso muchísimo más fluido, han sufrido muchísimo menos, mucho menos dolor y todo ha ido muchísimo mejor. Y antes de ir con pizarra, sobre todo, es que yo os animo, los que estáis recién lesionados, que encima es vuestra primera, como he dicho antes, me alegraría mucho que si es tu primera vez que te lesionas, no has pasado por quirófano, nunca te has lesionado, es la primera vez que tienes esta lesión del ligamento cruzado anterior y menisco, yo te animo de verdad hasta que, a que te quedes hasta el final del vídeo, perdón, porque seguro que te suena que esta lesión trae muchas recaídas, trae muchas infecciones, dolor, sufrimiento, frustración, etcétera, que si incluso que la persona no puede volver igual que antes, que hablaremos de esto, etcétera, etcétera. Pero es que realmente es una lesión muy compleja, sí, que ya lo sabemos, lo hemos explicado en anteriores vídeos, pero si se aborda muy bien desde el principio, no tiene la persona por qué sufrir tanto, no tienen por qué haber tantas recaídas, etcétera, etcétera. Entonces, yo de verdad te animo que si te acabas de lesionar o sencillamente tienes una operación en breves y ya has pasado por esto una vez, da igual, con más razón aún, tenemos que hacer un muy buen trabajo desde el principio, tenemos que entender el preoperatorio y educarnos en esta lesión tan compleja como he dicho y hacer las cosas muy bien desde el principio para que todo salga como tiene que ir, ¿vale? Entonces, el preoperatorio. Al final, ¿por qué deberíamos hacer un preoperatorio? ¿Por qué deberías quedarte hasta el final de este vídeo? ¿Por qué deberías hacerme caso? ¿Vale? Pues al final hay muchas ventajas, ¿vale? Muchas ventajas y ninguna desventaja, ¿vale? Entonces, principalmente, si hacemos un buen preoperatorio, vamos a tener muchísimo menos riesgo de complicaciones. Complicaciones pueden ser infecciones, ya luego pues estancamiento, frustración y también, ya lo veremos, disfunciones neurológicas, que eso es realmente lo peor que puede pasar. Luego agilizaremos muchísimo más el proceso postoperación, vas a sufrir muchísimo menos, vas a tener mucho menos dolor, más confianza, te vas a frustrar menos, vas a estar más motivado y pues en general va a ir todo mucho más fluido y vas a volver incluso antes, con matices y de la mejor manera, ¿vale?, a tu deporte. Y vamos a afrontar desde luego el proceso con muchísima más ventaja, no hay color, ¿vale? Muchísima gente que también te va a sonar seguro, al principio le cuesta ganar esa flexión, incluso gente que le cuesta ganar esa extensión, con lo importante que es, que ya hemos hablado en trabajo postoperación, lo importante que es la extensión desde el principio, y que tiene mucho hinchazón, mucho dolor, le cuesta activar el cuádriceps, etcétera, etcétera. Todo esto nos va a costar muchísimo menos si hacemos un buen trabajo desde el principio con el postoperatorio. Y como he dicho, seguramente, y si llevas el preoperatorio con un profesional, pues todavía mejor, seguramente vas a tener muchísimas más garantías de volver bien a tu deporte, porque ya estarás haciendo las cosas muy bien desde el principio y el proceso va a ir de otra manera, ¿vale? Entonces, estas serían las ventajas y como ves, no hay ninguna desventaja, así que vamos a ello. Entonces, ¿cómo debería llegar y cómo no debería llegar yo al quirófano? ¿Vale? Antes de ir con lo que sí deberías hacer y cómo se debería ver el preoperatorio. Sin ninguna duda, y ya pues ligándolo con lo de antes, no deberíamos llegar ni con dolor, ni con hinchazón, ni sin la extensión ni la flexión, sin educación en la lesión, punto más importante, sin fuerza ni masa muscular, etc. Pero sobre todo, ¿vale? O sea, no hay color. Que tú llegues al quirófano con extensión, también con flexión, pero sobre todo con extensión, sin dolor y sin hinchazón, va a marcar un antes y un después, ¿vale? Va a facilitar muchísimo más el proceso y vas a conseguirlo luego postoperación mucho más rápido y sin sufrir toda esta movilidad, tanto extensión y flexión y
la reducción de dolor e hinchazón, va a ser muchísimo más fácil y son objetivos súper importantes para que después todo se vaya mucho más rodado y no haya complicaciones. Va a ser mucho más fácil que no si llegas con dolor e hinchazón y sin la movilidad, ¿vale? Entonces, punto más importante. Antes de ir con cómo sí deberías llegar y cómo se debería ver ahora sí el preoperatorio, tampoco hay que volverse loco. Es decir, en caso de, hay múltiples variables, en caso de que tú seas una persona que tengas la operación en breve y estés viendo este vídeo, que me alegro, como he dicho antes, está muy bien, habrá que poner trabajo, según que, obvio, si quedan 3 días, 2 días, puedes poner algo de trabajo, pero no hay que volverse loco, y mucho menos aún, pues si estás, por ejemplo, a 7 días y acabas de ver este vídeo y, ostras, pues tengo que hacer un preoperatorio, ¿no? Te empiezas a comer un poco la cabeza pensando que al final, como no has hecho un buen preoperatorio, ya se te va a complicar mucho el proceso y demás, y empiezas a hacer muchísimo trabajo de más forzando y estresando el sistema. Tampoco es lo que queremos. No pasa nada. Al final, si hacemos un buen preoperatorio, va a facilitar mucho el proceso. Como yo siempre digo, no pasa nada si vamos, entre comillas, a operación sin haber hecho todos los checkboxes, entre comillas, si a lo mejor no tenemos toda la movilidad que deberíamos, no hemos eliminado todo el dolor y toda la hinchazón, no tenemos toda la fuerza de masa muscular que deberíamos, etc. No pasa nada. La batería que yo siempre digo de checkbox, entre comillas, que esté lo más arriba posible, pero bueno, va a ser mucho mejor que esté a la mitad, que yo tenga pues a lo mejor la extensión, la flexión no la tengo del todo, pero la he trabajado, ya me he familiarizado con los ejercicios que tengo que hacer después de la operación, súper bien también, he bajado el dolor e hinchazón, aunque no estén al 100% cerrados, va a ser mucho mejor eso que llegar con la pierna inmovilizada, así que positivismo ante todo, ¿vale? Entonces, también como he dicho, es súper importante, para mí, punto número 1, conocer el injerto que te van a poner si es que vas a hacer una reconstrucción del ligamento cruzado anterior y tener claro el plan de acción postoperación, tener claro todo lo que tengo que tener a nivel de suplementación, cómo tengo que afrontar el proceso a nivel de alimentación, que sea antiinflamatoria, etcétera, etcétera, a nivel de hábitos, tener muy claro también todo lo que tengo que hacer para conseguir los primeros objetivos postoperación, que ya hemos hablado en otro vídeo de esto. Y todo esto al final, también junto con trabajo de fuerza, obviamente si se puede y vamos también con más antelación y sabemos desde hace mucho más tiempo que tenemos fecha de operación y vamos a hacer un preparatorio con mucho más margen, pues también trabajo de fuerza, trabajo de masa muscular, todo esto va a hacer que el postoperatorio sea mucho más fácil, que tenga, como he dicho antes, muchísimo menos riesgo de infecciones, que sufra muchísimo menos, que luego se den casos como los que llevo yo, que son muchos, que son personas que han pasado varias veces por esto, es decir, que han recaído, que se han generado, el sistema nervioso ha generado unas disfunciones neurológicas por todo lo que ha pasado, que ha complicado mucho el proceso, que la información no llega igual y hay que tratarse con neurología y hay que pues remar muchísimo más la recuperación y es muchísimo más compleja y no queremos eso, así que vamos a hacer un buen trabajo. Entonces, llegado a este punto, en caso de que tú seas otra variable, que eres una persona que ahora hablaremos de la tercera, que para mí hay una tercera. Si eres una persona que tiene la operación, tiene fecha de operación, pero quedan meses, ¿vale? Pongamos que quedan meses. A mí me gustaría que en tu mente esté, ok, como si no hubiera operación. Es decir, vamos a abordar esta lesión como si hubiera un tratamiento conservador. Es decir, voy a recuperarme sin pasar por cirugía, sin volverme loco, como he dicho, sin volverme loco, pero con la mentalidad de voy a trabajar y todos los días, sé que el tiempo corre en mi contra, entre comillas, voy a aprovechar todos los días por hacer todo lo que está en mis manos, que son muchísimas cosas, por llegar lo mejor posible al día de la operación. Como he dicho, no hay que forzar el sistema y sobre todo, es que es una lesión que requiere mucha individualización, depende mucho del caso, de las lesiones concomitantes, si es lesión de cruzado solo, si hay menisco, qué tipo de lesión de menisco es, osteotomía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en general, llegar lo mejor posible el día de operación. Me pasa muchísimo, lo escucho a diario, que, ostras, tengo la operación en no sé cuánto tiempo, me relajo. Ya, pues una semana antes voy a hacer un poco de cuádriceps en el gimnasio, lo que he escuchado, lo típico, y ya está. Error. Vamos a tener la mentalidad de buscar la excelencia en este proceso, ya que yo sé con educación en la lesión, ¿vale?, que si llego lo mejor posible al día del quirófano, todo lo que viene después va a ser muchísimo más fácil, ¿vale? Y voy a tener mejor salud a largo plazo, que como siempre digo, rodillas tenemos 2 y nos encanta el deporte, así que vamos a hacer las cosas bien. Entonces, ahora sí, tercera variable, si eres una persona que estás pasando por esta lesión, y como he dicho, ojalá sea la primera vez que estás pasando por esta lesión,
y no sabes ni siquiera si vas a pasar por operación, por qué deberías pasar por operación, que a lo mejor no quieres pasar por operación, o sí, pues te estás planteando si, oye, hay que pasar por quirófano, no hay que pasar por quirófano, o a lo mejor te lo ha planteado el cirujano, ¿vale? Tu traumatólogo te lo ha planteado, pero tampoco sabes, está un poco en el aire, entonces, y si se da operación, queda muchísimo tiempo. En este caso, ¿vale? En este caso, sobre todo, y más importante, como he dicho, y lo ligo con la variable anterior, vamos a tener la mentalidad de sacar esta lesión sin pasar por cirugía, ¿vale? Aunque al final acabes pasando por ello. De hecho, hay gente, hay personas, también según el contexto, tipo de deporte, nivel de deporte, etcétera, que tenían la operación en muchísimo tiempo y han hecho un tan buen trabajo, ¿vale? Estos casos son brutales, ¿vale? Y es que han hecho un tan buen trabajo que han llegado al día del quirófano que dicen, si yo podría no operarme perfectamente y mi vida seguiría igual. Que han llegado incluso de manera con tratamiento conservador, ¿vale? Y muchísima gente, hasta un 50% de personas, depende otra vez del tipo de lesión, pero hasta un 50% de personas se consiguen recuperar sin pasar por cirugía. A un deporte, ojo, también repito otra vez, perdón por repetirme tanto, pero depende del nivel deportivo, tipo de lesión, etcétera, pero que han vuelto al deporte sin pasar por cirugía, ¿vale? Y, como digo, o tenían la operación, iba a entrar al quirófano y decían, ostras, que yo de verdad que podría no operarme y estaría igual de bien. Entonces, eso es muy buen punto y es lo que hay que buscar, ¿vale? Es decir, tengo la operación en un año o me la está planteando si operarme o no. No sé qué va a pasar, pero yo voy a trabajar. No sé qué va a pasar en el futuro, pero yo me centro en el ahora y voy a centrarme en lo que puedo controlar. Sé con la educación de la lesión en otros vídeos del canal de YouTube y de Spotify que ya hemos hablado todo lo que puedo hacer ahora mismo para mejorar mi situación, que pues puedo tener pues la respuesta inflamatoria que ha generado mi sistema, dolor, hinchazón, pérdida de movilidad, masa muscular, etcétera. Pues voy a contrarrestar todo esto y voy a empezar a progresar. Venga, voy a por esos primeros objetivos, voy a crear una base de fuerza, luego cuando todo se vaya dando y toque por los criterios que habla la clínica, voy a empezar a exponerme al impacto, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y ese es el objetivo. Buscar recuperarme, buscar poner todo el trabajo y progresar constantemente y generarle estímulos en la dirección correcta a mi sistema para adaptarme y poder progresar. Y ya a futuro, esto es la tercera variable, y ya a futuro, si al final se acaba dando la operación, una de dos, si al final me opero, espectacular, porque el postoperatorio va a ser increíble, va a ir mejor que nunca, o sea, súper bien, y si al final no me opero, pues perfecto, porque no he pasado por quirófano y no tendré todo el impacto que deja la cirugía. Salimos ganando igual. Entonces, espero que se hayan entendido las tres variables, pero básicamente, al final, sea la situación que estés, tenemos que hacer un trabajo antes de entrar al quirófano, ¿vale? Como he dicho, que en tu cabeza esté, sea cuando sea que esté la operación, extensión completa, trabajar muy bien la flexión, no hace falta que me iba a poner en cuclillas, pero no lo vas a ver, que yo esté tocándome el culo máxima compresión axial sufriendo de dolor, no hace falta. Nunca con dolor, ya hemos dicho en otros vídeos, nunca sufriendo y con un dolor 8/10 voy a trabajar ningún ejercicio. Yo voy a llegar con la extensión completa, voy a intentarlo con la mejor flexión posible, reducir el dolor, reducir la hinchazón, hacer un trabajo de fuerza y educarme. Si hace el injerto o sé la lesión que tengo, qué síntomas me voy a encontrar después de la cirugía, qué necesito, ¿vale? A nivel de suplementos, alimentación, cremas, ya luego por el tema cicatriz, etcétera, que esté todo encima de la mesa y que lo haya entendido a perfección, que no le venga nada nuevo o cuantas menos cosas nuevas mejor a mi sistema, ¿vale? Y generarle el menor estrés posible. Voy a hacer todo lo que está en mis manos para llegar lo mejor posible, ¿vale? Entonces, de verdad, si has llegado hasta aquí, me alegro muchísimo, ¿vale? Porque ahora sea las semanas que sea o días que te queden para la operación, vas a tomarte muy en serio todo el tiempo que te queda, vas a establecer, sin volverte loco, unas progresiones con toda la información que tienes en todas mis redes sociales o si decides contactarme, que tienes el link aquí abajo en la descripción para poder escribirme a mí, no te preocupes, te voy a responder yo mismo para ver si te puedo ayudar con tu caso de ligamento cruceado anterior y menisco. Va a ser realmente lo mejor que podrás hacer, dejarte ayudar por un profesional para pues establecer todas estas progresiones que te digo, tanto a nivel de movilidad como reducir el dolor, hinchazón, luego trabajo de fuerza, etcétera, y llegar lo mejor posible a la operación. Va a ser lo mejor que podrás hacer, ¿vale? Entonces, cerrando el vídeo, yo me quedo tranquilo con que ya hayas acabado de ver este vídeo siendo más consciente de la importancia que tiene empezar el trabajo muy bien desde el principio. Ya lo has visto, pero no hemos dicho ninguna fórmula mágica, ningún ejercicio mágico, todo esto ya, todo lo que son ejercicios, flexión, extensión, que
qué trabajo realmente debo hacer a nivel de propio ejercicio, cómo debo enfocar la recuperación y demás. Hay otros vídeos y habrán más vídeos en el canal. Yo el mensaje que quiero que te lleves es que si tienes la operación, si tienes alguna de estas 3 variables que ya he explicado, sea que no sabes ni si te vas a operar, si tienes la operación en mucho tiempo, la tienes en breves, hay que poner el trabajo. El tiempo corre en nuestra contra y hay que poner todo lo que está en nuestras manos, que son muchísimas cosas, ¿vale? Entonces, sabiendo todo lo que te he dicho, que hay muchísimos compañeros de profesión y también todas las personas que yo he llevado y sigo llevando de ligamento anterior de menisco, que han hecho un buen preoperatorio, y como he dicho antes, todos los que han llevado otros compañeros de profesión que han hecho un buen preoperatorio han sufrido muchísimo menos, ha salido todo como súper rodado, súper fluido, ha agilizado muchísimo el proceso, no han habido infecciones, bueno, pues ha sido espectacular, ¿vale? Entonces, a toda costa queremos volver con garantías y sufrir lo menos posible. Sabiendo esto, sería absurdo no hacer un buen trabajo desde el principio, entonces yo te animo, de verdad, a que busques la excelencia desde ahora, no esperar ni a semanas antes de operarte, ni cuando te operes 2 semanas después de operarte. El momento es ahora. Y si quieres seguir educándote en tu lesión, tener más recursos, conocerla más a fondo, tomar mejores decisiones para volver con garantías al final, que es lo que todos queremos, te voy a dejar aquí abajo en la descripción un enlace de una comunidad gratuita en la que estoy compartiendo constantemente recursos, consejos, casos de personas que pueden ser iguales que el tuyo, para que te sirvan como inspiración y como modo de aprendizaje, y en general pues que te ayude toda esta comunidad a tomar mejores decisiones y sentirte más confiado en el proceso de tu recuperación. Y si quieres que sea yo la persona que lleve tu recuperación o quieres que valore tu caso para ver si te puedo ayudar, te dejo también el enlace aquí abajo de mi WhatsApp, donde te voy a responder yo personalmente.